Vamos a continuar con el estudio de las finanzas en la Biblia. El estudio de las finanzas en la Biblia. Y en sus manuales todos tienen la parte que comenzamos a ver desde ayer acerca de los tres principios básicos o los tres factores básicos que existen en la Biblia para poder dar dinero, para poder recibir dinero y para poder administrar lo que Dios nos ha dado. Porque descubrimos ayer que es importante tanto el dar como también aprender a recibir a través de los canales adecuados. Tenemos que aprender a recibir a través de nuestro trabajo, no gratis, ni comprando pronósticos, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender a recibir a través de la oración también, y tenemos que aprender también a recibir por medio de aquellos canales que Dios ha diseñado. Vean ustedes en sus manuales la parte donde dice cómo podemos mantenernos libres financieramente. ¿Cómo podemos mantenernos libres financieramente? ¿Cómo podemos como cristianos vivir sin problemas económicos? ¿Querrá Dios que nosotros, sus hijos, vivamos esta corta vida en la tierra con angustias y problemas económicos? ¿Por qué entonces hay cristianos que tienen esta clase de problemas? ¿Y por qué hay cristianos cuyos problemas económicos los han llevado al divorcio? Ustedes no se imaginan que casi el 40% de los problemas en los matrimonios son de orden económico. El 40% de los problemas de los divorcios en la República Mexicana han llegado a desmembrarse, han llegado a desintegrar la familia por problemas económicos. O él gastaba demasiado dinero, o él no le daba a ella lo suficiente, o vivían descontentos con lo que tenían, o eran pobres y querían vivir como ricos, o eran ricos, pero eran tan miserables que vivían como pobres. Y ya sea cualquiera de las dos perspectivas, está equivocada totalmente. Porque vamos a descubrir que hay muchos pobres que quieren vivir como ricos, y mantener el club, y mantener un buen coche último modelo, y gastar de la gasolina cara, sin tener el presupuesto para hacerlo. Y hay otros que tienen la oportunidad de vivir una vida tranquila y normal, pero viven como miserables. No son capaces ni siquiera de decir, bueno, no me voy a Acapulco en avión, mejor me voy en camión para ahorrarme 1,500 pesos cuando tienen millones de pesos en el banco. Entonces hay las dos clases de personas en esta vida. Para que nosotros podamos comprender en esta mañana, en primer lugar, cómo podemos mantenernos libres financieramente, es preciso que veamos el primer principio en esta mañana para nuestra libertad económica. Y el primer principio es que debemos de comprender que la verdadera prosperidad viene de Dios. Tenemos que comenzar a entender que las riquezas vienen de Dios. Y que si tú tienes algo, no es a tu esfuerzo, ni a tu trabajo, ni a tu herencia, ni a tu inteligencia para hacer el dinero, sino que es algo que viene directamente de Dios. Vean Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Versículos del 11 al 18. Y dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. La Biblia nos dice y nos advierte en esta mañana que es muy peligroso que un nuevo cristiano tenga mucho dinero. Es muy peligroso que un cristiano inmaduro comience de repente a hacer dinero. ¿Y saben ustedes por qué? Porque entonces el dinero se convierte en su vida en la peor de todas las maldiciones. Cuando un cristiano nuevo comienza a hacer dinero, este cristiano puede llegar realmente a pensar que él es inteligente, que tiene poder, y sobre todo el peligro más grande existe cuando todas nuestras necesidades están satisfechas y no tengo necesidad ni siquiera de decirle gracias Señor porque tengo coche. ¿Para qué oro si mi familia tiene salud? ¿Para qué le pido? Tengo buena casa. Entonces todas estas necesidades básicas satisfechas nos pueden llegar a hacernos orgullosos y a pensar que no tenemos necesidad de Dios. Entonces, antes de que el pueblo judío entrara a la tierra de Canaán, Dios les dice, cuando ustedes comiencen a ser prosperados económicamente, y cuando comiences a tener un coche último modelo, y cuando comiences a vivir en una zona residencial mejor de la que vivías, cuídate de no olvidarte de mí. ¿Por qué es tan fácil que nosotros lleguemos realmente a pensar que es nuestro poder y nuestro dinero y nuestra capacidad a reconocer que todo nos los ha dado Dios? Quiero mostrarles a ustedes de qué manera Dios está al control de todas las riquezas y por qué nosotros no debemos olvidarnos de Dios. ¿Por qué las riquezas vienen de Dios? Por 5 razones principales. ¿Por qué vienen de Dios las riquezas? Por 5 razones principales. Número 1, Dios es el que ha creado todos los recursos y las leyes naturales del universo. Repito, Dios creó todas las leyes y los recursos naturales del universo. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Dios creó los metales, el petróleo, el ganado, los árboles, Él manda el agua, Él manda las lluvias, y todos los recursos materiales de este mundo están en las manos y en el control de Dios. Entonces, si un hombre descubre petróleo, si México descubre petróleo, y descubrimos metales, o tenemos un rancho y soy ganadero, no depende el que yo me enriquezca con mi ganado por mi inteligencia, porque el que está al control de las lluvias para mojar mis tierras es el Dios que gobierna el cielo y la tierra. Entonces, el hombre no puede controlar estos recursos naturales porque todo está en la mano de Dios. Número 2. ¿Por qué las riquezas vienen de Dios? Porque Dios diseñó las necesidades básicas del ser humano. Mateo 6, versículo 31 al 32. Dios fue el que te creó y me creó con la necesidad de comer. Dios nos crió con la necesidad de vestirnos. ¿Por qué no nos hizo con pieles como a los animales y con una piel gruesa que no necesitara irse a comprar pantalones, ni zapatos Nike, ni Floor Shame, ni traje? Dice Mateo 6, 32, 31 y 32, es Jesucristo el que está hablando. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, vean la palabra, sabe. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermanos, en Jesucristo, ¿ustedes saben cuáles son las necesidades básicas para vivir? Son 3 las necesidades básicas para vivir nada más. Alimento, ropa y techo.
Y fuera de estas tres necesidades, todo lo demás se podría considerar un lujo. Todo lo demás se podría considerar secundario. Pero dice en Hebreos 13, teniendo sustento y abrigo, o sea, teniendo para qué comer y teniendo dónde vivir, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción. En el seminario pasado que tuvimos de matrimonios, el año pasado, en Cuernavaca y en el centro de Chulavista, hablé sobre las finanzas en el hogar y la libertad económica en el hogar. Este es otro tema totalmente diferente, pero relacionado con las finanzas. Y en el seminario pasado asistió una pareja que a la salida del seminario me dijo, Armando, Dios me ha hablado, realmente no debo de seguir haciendo lo que estoy haciendo en mi trabajo. Él trabajaba en una compañía gubernamental muy importante. Pues pasaron 3 semanas y él siguió haciendo lo mismo que estaba haciendo antes de ir a este seminario. Él estaba robando en su compañía. A las 4 semanas que acabó el seminario, lo agarraron y lo mandaron al reclusorio sur, donde lo estoy yendo a visitar cada 2 semanas. Y cuando me enteré al mes que lo habían encarcelado, me dijo en el reclusorio sur, lleno de lágrimas, yo creí que podía seguir robando 2 semanas más. Y le dije a Dios, Señor, solamente 2 semanas más y ya no vuelvo jamás a tocar nada en mi compañía. Pero él no supo ni recordó, escuchen lo que les voy a decir, que cuando Dios le habla a una persona sobre cierta área de su vida y esta persona no actúa conforme a lo que lo oyó, Dios lo juzga más rápido que una que no ha oído. Después del conocimiento viene la responsabilidad. Entonces, ¿por qué Dios no le permitió 2 semanas más? Porque Dios le dijo bien claramente, cuando oigas mi voz, no te endurezcas. Si ustedes en este seminario no ponen en práctica todo lo que Pata ha hablado acerca de la relación matrimonial, que es tan hermosa, que es tan profunda, si ustedes no ponen en práctica realmente y le dices a Dios, oh Dios, tú sabes que no amo a mi esposa. Tú lo sabes. No puedo ser deshonesto contigo, ya no siento nada por ella. Si tú no eres honesto con Dios y lo confiesas como un pecado, Dios no puede ayudarte. Dios no puede ayudarte. Y cuando vayan de San Miguel de Allende y regresemos a México, tu situación fue que obtuviste muchos conocimientos intelectuales, pero por no haberte sincerado con Dios y haber sido honesto con Dios, tu matrimonio será juzgado más rápido que los matrimonios de tus propios amigos. Es importante que ustedes sepan que hace unos momentos, Padre les dijo, vayan cada quien con su pareja, a sincerarse uno con el otro, y creo que hace mucho tiempo que no hacíamos estas cosas. Es tan pocas las oportunidades que puedes sentarte con tu esposa y decirle, tenemos tanto tiempo que no platicamos. Tengo tanto tiempo que casi eres una extraña para mí, eres un extraño para mí. Y vivimos bajo el mismo techo, pero estamos divorciados emocionalmente. Entre nosotros no hay absoluta comunicación y vivimos juntos, pero no existimos realmente como un matrimonio, como lo aprendimos también ayer. Y esto es pecado. Ahora quiero decirles lo siguiente, es pecado que no nos estemos tan enamorados como estábamos hace 5 años de nuestras familias, de nuestra esposa. Les voy a decir por qué sí es pecado. Porque es un mandamiento amar. No dice Dios, espera a que sientas amor por ella para que la ames. No, Dios me dice, ámala porque es tu señora. Entonces llego con Dios y le digo, Señor, tú me ordenas amarla. Y si yo no siento, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo la puedo amar a fuerzas? ¿No es verdad? ¿Cómo puedes amar a tu esposo? Ya se puso gordo y feo y hay otra persona por ahí más galán, o tu esposa se puso chaparra y gorda, tanta tortilla de harina que come, y hay otras muchachas jóvenes y secretarias en tu alrededor de tu oficina y tienes 30 años casado con ella. ¿Cómo puede una persona seguir amando a la misma persona con el mismo amor con el cual comenzamos? Cristo nos da la respuesta, todo lo puedo en Él que me fortalece. Separados de mí, nada podéis hacer. Por eso los matrimonios que ustedes conocen y que nosotros conocemos, que tienen 30 años de casados,
Llega el Señor y la amó durante 30 años y no le fue infiel. Pero en cuanto el Señor llega, el viejito rabo verde llega a los 45, 50 años de edad, que muchos de aquí les calculo esa edad es de las más peligrosas porque el hombre es pagado de sí mismo y el hombre comienza a sentir que necesita probarse a sí mismo con mujeres jóvenes. Y entonces, una canita al aire, como decimos en México, de vez en cuando no nos va a afectar. Pero esa canita al aire, dice la Biblia, que es un pecado que te tiene que alcanzar tarde o temprano. Entonces la única manera es siendo honesto con Dios y decirle en este seminario: Señor, he venido a este matrimonio, no venimos por coincidencia, tú me has mostrado mis necesidades y yo tengo que reconocer que las necesidades básicas de mi vida son la ropa, la comida y el techo, y que mi esposa y yo debemos fortalecer nuestra unión no en lo que tengamos, sino en aquello que tú nos has dado. Porque el día que este matrimonio que está aquí en este seminario salga de este seminario creyendo que por lo que tienen ustedes van a ser felices, quiero decirte que estás comprando tu felicidad. Acuérdense de la historia de aquel señor que le compró a su esposa 5 coches y le llenó el ropero de abrigos, y todo lo que estaba haciendo era con un solo objetivo: la quería comprar. La quería comprar. Es como yo a mi hijo darle todo lo que yo quiero: papi, paga, le doy su reloj Rolex a los 13 años de edad, le doy un coche a los 15 años de edad. Estoy tratando de comprarlo. Dice la Biblia: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Yo no lo amo, yo le estoy haciendo un mal tremendo llenándole de comodidades materiales. Es lo mismo que tú haces con tu esposa. Y si una esposa comienza a chantajear al esposo: y me compras esto, y me compras ello, y con eso tú crees que ella te va a seguir queriendo, tú estás vendiéndote como una persona prostituta. Porque tu esposa no puede ser feliz, o no debe ser feliz más bien, con aquello que le das, sino por la relación que Cristo ha hecho posible entre nosotros dos. En tercer lugar, no solamente Dios diseñó las necesidades del hombre, Él sabe lo que nosotros necesitamos, Él lo sabe, sino que también, en tercer lugar, las riquezas están en las manos de Dios, porque la sabiduría para hacer el dinero y la habilidad para inventar o hacer negocios también vienen de Dios. Vean Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31. Vuelvo a repetir, también la sabiduría o la inteligencia o la astucia para hacer inventos o negocios o aparatos o lo que sea, también viene de Dios. Éxodo 31, los primeros 6 versículos. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. He aquí yo puesto en él a Oliab, hijo de Asimac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. Recordemos en este momento que Jesús o Dios en el monte Sinaí le dio unos planos a Moisés y le dijo: mira, aquí están los planos de lo que yo quiero que tú me hagas allá abajo en la tierra, y quiero que por favor todo lo que se haga allá abajo en la tierra sea exactamente conforme al modelo que yo te he dado. Entonces, en cuanto le da los planos, Dios le dice también a Moisés: Moisés, y quiero también decirte que yo soy el que le doy al artífice para poder trabajar la plata. Yo soy el que le doy a los inditos de México ese talento tremendo que tienen para pintar sobre las cosas. Yo soy el que le doy al escultor el talento para hacer las piedras. Yo soy el que le di a Descartes y le di a Puccini la habilidad para inventar y para hacer música. Yo le di a Beethoven y a Paganini la creatividad para hacer la música. Yo, Jehová, soy la fuente de todos los artes y de todos los inventos.
Pero había una televisión en México, ¿verdad? El don, no sé, una casa de licores había dicho, el don, y sacaban ahí Picasso, con su don natural y su habilidad, llegó a la cosa. Él tenía el don, dice el anuncio. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. La Biblia nos dice, ¿de qué te jactas? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Por eso cuando un hombre de Dios es buen predicador, es buen maestro de la Biblia, es bueno para diseñar, es un pintor tremendo, todos aquellos que hemos conocido la gracia de Dios, siempre vivimos quitándonos la corona y diciéndole, tuyo es la gloria, tuyo es el honor y tuya es la fortaleza, porque de ti proceden todas las cosas. No hay nada absolutamente que podamos gloriarnos o que podamos jactarnos. Y el día que un cristiano comience a jactarse de sus habilidades natas, o de mi cosa para pintar, o la forma como he hecho el dinero, en ese instante he dado el primer paso para mi caída espiritual, porque Dios resiste a los soberbios. Y Dios le da gracia a los humildes. Entonces, las riquezas, la habilidad para los negocios y todo lo que tenemos, la Biblia lo dice, todo viene absolutamente de Dios. En cuarto lugar, no solamente Dios nos da la sabiduría, Él ha diseñado las necesidades del hombre y los recursos del mundo y del universo están en sus manos, sino que en cuarto lugar también Dios nos da la fuerza o la salud y el talento para hacer el dinero. Vean ustedes 1 Corintios capítulo 4, 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Dios nos da el talento, nos da las fuerzas, nos da las habilidades para hacer el dinero. 1 Corintios 4, 7. Porque ¿quién te distingue? O sea, acuérdense de una cosa. Cuando yo volteo y veo a un negrito, lo primero que yo hago al ver a un negrito es preguntarme, ¿él escogió nacer negrito? Cuando yo veo a una señora chamagosa por la calle y le digo, quítate de aquí de mi vista que me vas a ensuciar mis pantalones o mis zapatos Florsheim, no estoy haciendo yo distinción de personas y estoy poniéndome como un juez porque no me he preguntado, ¿ella tuvo la culpa de nacer pobre? Cuando yo veo a una persona de ojos azules y muy bonita, ¿puedo decirme yo realmente, tiene algo ella de qué presumir? ¿Ella escogió nacer así? Entonces, ¿por qué odias a las bonitas? ¿Por qué odias a los feos? ¿Por qué odias a los negritos? ¿Y por qué odias a los pobres? ¿No sabes que también eso viene de Dios? ¿Qué nos distingue entonces? Jamás me podré jactar del color de mi piel. Jamás me podré jactar del color de mi cabello. Ni de mi ropa, ni de lo que tengo. No hay nada que me distinga, porque somos iguales delante de Dios. En segundo lugar, les pregunta Pablo a los Corintios, ¿o qué tienes que no hayas recibido? ¿Podrás presumir tu Chrysler Córdoba y derrapar las llantas enfrente de tus amigos en la fiesta? ¿Podrás realmente traer a una muchacha muy bonita como esposa y presumirla? ¿Qué cosa tienes que no hayas recibido de la mano de Dios? No hay absolutamente nada que podamos nosotros jactarnos. No hay nada que nosotros podamos decir, mi poder, o mi fuerza, o mi influencia, o mis amigos me lo han dado. Y luego dice más adelante, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces aquí la envidia es matada. Si no lo tienes, entonces ¿por qué lo quieres tener? ¿Por qué entonces tienes envidia que tu vecino tiene una mejor casa, tiene un mejor coche o tiene mejores zapatos? La envidia es no estar contento con aquello que tenemos. Vean ustedes el libro de Daniel capítulo 4, el libro de Daniel, y vamos a ver un ejemplo de un hombre que creyó que su talento y su poder y su fuerza le habían dado lo que él tenía. Y veamos cómo Dios le hizo entender a este rey. Daniel capítulo 4, versículo 29 al 32. Veamos cómo Dios le hizo entender a este hombre que no era él lo que tenía por sus propias habilidades. Daniel 4, 29 al 32. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder
y para la gloria de mi majestad. Vean ustedes que aquí Nabucodonosor era el rey del yo-yo. Fíjense ustedes, yo edifiqué mi poder, mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Dios tuvo que quitarle la razón a un rey, y Dios tuvo que volver a este rey medio loco para enseñarle la lección más grande que los reyes de la tierra en el siglo XX no han aprendido. ¿Saben ustedes que hemos tenido nosotros en México presidentes que han creído ser dioses? Hemos tenido gobernantes en nuestro país, y existen gobernantes también en África, como un señor que se llamaba Idi Amin, que creyeron que eran todopoderosos para hacer lo que ellos querían. Hemos tenido gobernantes como los Césares en Roma, que mandaron decirle a todo el mundo: adórenme como Dios. Y de repente, cuando estos hombres llegan al grado donde llegó Nabucodonosor, ¿qué pasó con los Césares romanos? ¿Qué pasó con Adolfo Hitler? ¿Qué pasó con Benito Mussolini? ¿Qué pasó con José Stalin? ¿Qué pasó con nuestro ex jefe de la policía? ¿Qué pasó con aquellas personas que han creído que el poder y el dinero los iba a hacer omnipotentes? Dios los agarra y los voltea hacia abajo. Vean el libro de Job, capítulo 12. El libro de Job, capítulo 12, versículo 24. ¡Qué jactancia del hombre tan tremenda! ¡Qué barbaridad! Job 12, 24. Y dice la Biblia: Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra, y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Es Dios el que gobierna sobre el cielo y la tierra, el que tiene el control también de los presidentes de la República Mexicana. Él es el que hace que un hombre pueda realmente profesar ser un sabio y convertirse en un necio. ¿Sabían ustedes que en nuestro sexenio pasado hubo una cosa tremenda? En nuestro sexenio pasado se mandaron traer a 5 economistas, y entre los economistas que nuestro gobierno mandaron traer a un gurú, experto en finanzas, de la India. Y cuando se consultó con estos 5 economistas cuál era realmente la tangente que el gobierno debería seguir en el área económica, ¿sabían ustedes que después de consultar a los 5 economistas hicieron exactamente lo que no deberían de hacer? Ya no repito lo que se hizo, porque todos estamos conscientes de las decisiones de nacionalizar nuestra banca, más bien estatizarla, y de hacer tantas cosas como las que hicimos, pero sin embargo, Dios enloquece la sabiduría de los sabios. Y después de ver que eran economistas graduados de Harvard, graduados de la India, de Italia, de Inglaterra, de Francia, vemos cómo también en las Naciones Unidas se juntan los presidentes de todas las naciones. ¿Y saben ustedes cuál es el propósito de esas reuniones? Determinar y buscar la paz del mundo. Esta es la estructura y el centro, la médula de la filosofía de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se formaron en 1948 con el propósito específico de impedir otra Segunda Guerra Mundial. ¿Y saben ustedes que después de las Naciones Unidas que se formaron, ha habido más de 354 guerras civiles y revoluciones frías en los 156 países que tenemos?
¿Dónde está la sabiduría para impedir las guerras? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Podrá el hombre gobernar sin la ayuda de Dios? La historia nos da testimonio, decía Hegel, que el hombre no aprende de la historia. Cometemos error tras error, tras error, tras error. Y la historia pasada, que nos debería haber dejado un índice o una vértice para poder comenzar a trazar nuevos programas, ha sido todo lo contrario. Ha sido que hemos repetido los mismos errores. El hombre jamás ha aprendido de la historia. ¿Por qué? Porque la fuerza y el talento y la salud están también en las manos de Dios. Ven ahora el Salmo 103. El Salmo 103. Una vez un señor, me acuerdo que, como buen español, ¿verdad? Me dijo, mira Armando, Arfa, mi dinero y mi poder y mi sudor, etcétera, etcétera, me han dado lo que yo tengo. Y entonces le dije a esta persona, ¿y quién cree usted que le ha dado la salud para que usted siga trabajando? ¿Quién es el que te perdona? ¿Quién es el que te sana? ¿Quién es el que ha impedido que no estés en un hoyo ahorita bajo 5 metros de tierra? ¿Quién es el que nos ha dado y nos ha coronado de los favores y todo lo que tenemos? ¿Quién es el que nos da nuestro alimento diario en el versículo 5? ¿Y quién es el que nos da la salud otra vez? Dice el versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Se dan cuenta la perspectiva cristiana y la perspectiva mundana? ¿Se dan cuenta cómo el cristiano está ubicado en una perspectiva tal en la que se da cuenta que todo lo que recibe, que todo lo que tiene, que todo lo que posee, que todo lo que hace viene directamente del Altísimo que gobierna sobre el reino de los hombres? Y ven ustedes por qué el cristiano es la única persona que puede ser cuerda, sensata y equilibrada mentalmente. ¿Se dan cuenta por qué el cristiano es la única persona que puede ser realista? Porque hay dos extremos, el positivista que dice, no, todas las cosas tienen que ir mejor. Y el otro es el negativista que dice, todo va de mal en peor. Pues nosotros no somos ni positivistas ni negativistas, somos realistas. Aun cuando reconocemos que las cosas van de mal en peor, tenemos esperanza de que Jesucristo viene a volver a reinar en esta tierra. Somos realistas. Entonces, es Dios el que está controlando todas las cosas. Y en último lugar, no solamente Dios. Tiene los recursos naturales en su mano. Él ha diseñado lo que necesitamos. Él nos da la sabiduría para inventar. Él nos da la fuerza y el talento, sino que en último lugar, las riquezas están en las manos de Dios, porque Él también controla todas las circunstancias de la vida. Él también controla todas las circunstancias de la vida. Vean Génesis capítulo 50. No es coincidencia que ayer hayas desayunado en Sanborns con un amigo que te propuso ese negocio. No es coincidencia que hayas conocido a tu compadre el gobernador antes de que fuera el gobernador. No es coincidencia que en este seminario puedas encontrar a una persona, a un cristiano, con el cual puedas entablar un negocio. No es coincidencia que en esta mañana nos conozcamos los que no nos conocíamos, porque en el programa de Dios, Él estaba allí en su plan que nos conociéramos en este seminario. Dios está sobre todas las circunstancias del universo. Y la forma más maravillosa en que Dios nos muestra esta enseñanza es con la vida de José. José era un joven que fue vendido por los hermanos, lo sacaron de su casa arrastrando, y entonces estaban ahí todos los hermanos, los 12 hijos de Jacob, y lo querían matar a José. Y querían agarrarle su manto de colores, y lo querían embarrar con la sangre de los cabritos, y llevárselo a su papá y decirle, mira papá, las cabras monteses y los animales salvajes lo mataron. Entonces, en ese instante, cuando estaban a punto de apretarle el pescuezo a José y enterrarlo, iba pasando una caravana de personas que iban por ahí, de mercaderes egipcios, que iban dirigiéndose a Egipcio. No era circunstancial que la caravana pasara en ese instante. Entonces Rubén se voltea y les dice a los hermanos, no, en lugar de matarlo, mejor vendámoslo a los mercaderes. Entonces lo agarraron y lo vendieron a los mercaderes, y no fue un accidente que esa caravana de mercaderes pasara en ese preciso instante. Después lo lleva a la caravana
¿Y dónde creen ustedes que lo venden? Lo venden en la casa de un capitán del emperador egipcio que se llamaba Potifar. Tampoco era accidente que él fuera vendido precisamente en esa casa. Y tampoco era accidente la tercera cosa que le pasó. A la mujer le comenzó a gustar José. Y dijo, ese panquecito me lo tengo que comer, y me lo tengo que comer, y me lo tengo que comer. Y Josecito, Pepino, ven para acá, Pepe, ven pa'. Y nada, Pepe, nada, ¿verdad? Y pues ven para acá, y pues nada con Pepe. No quería saber nada de la señora. Porque dijo, hay un Dios en el cielo, no hay nadie en la casa, en el palacio, estamos ella y yo solos, pero hay un Dios que me está observando. Yo no puedo fracasarle a mi Dios. Entonces José no se quiere meter con la esposa de Potifar. ¿Y saben lo que hace ella? Decepcionada y desairada. Como dicen aquí hay unos letreros así en los camiones de volteo aquí en México que dicen, nada más me ves y sufres. Así dicen las defensas de abajo. Los choferes, ¿verdad? Son buenísimos para poner anuncios. Pues la señora, ¿verdad? Desairada por todo lo que le hizo Pepino, que agarra cuando llega el esposo y le dice, ¿sabes qué? Este cuate, al que tú le has puesto la confianza en la casa y al que nombraste jefe de los criados, se aprovechó de mí cuando tú te fuiste. Entonces el jefe de las guardias del faraón, ¿saben lo que le hace a José? ¿Saben ustedes que eso hubiera mandado a José, eso le hubiera gustado a José que lo mataran? ¿Saben ustedes por qué no mató el capitán de los egipcios a José? Tampoco era accidente, jóvenes. Agarra el jefe de la guardia de los egipcios a José y lo pone en la cárcel. Y ahí en la cárcel, ya que está ahí en la cárcel, caen a los 5 o 6 días en el reclusorio sur donde él se encontraba, caen los 2 brazos derechos del emperador egipcio. Tampoco era accidente. Cae el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos, los 2 brazos derechos del emperador egipcio. Y cuando están en la cárcel, por coincidencia que no es coincidencia, uno de ellos tiene un sueño y José se lo interpreta. Y ¿saben ustedes lo más lindo de toda esta historia? Que entonces los 2 jefes, el jefe del copero, le dice a José, cuando salgas, dile allá al emperador, es tu cuate, dile, tú tienes influencia con él, dile que me saque de aquí, estoy sufriendo injustamente. Pero ¿saben lo que pasó, mis hermanos? Que cuando ellos salieron de la cárcel, se les olvidó el caso de José, como a todos los amigos influyentes que tenemos, llegan al poder y se le olvida que eres su compadre, y pasaron 2 años y José seguía en la cárcel. Y entonces a los 2 años vuelve el emperador a tener un sueño y se acuerda, ay señor emperador, se me olvidó por 2 años que esta persona adivina los sueños, y lo mandan a sacar a José en el tiempo de Dios. Si José hubiera salido 2 años antes de la cárcel y el jefe de los coperos se hubiera acordado de José, José no hubiera salido como primer ministro de Egipto. Pero en el tiempo de Dios salió cuando el emperador tuvo el sueño, y entonces el emperador lo nombra ministro de todo Egipto y lo hace soberano y distribuidor de todos los alimentos del reino egipcio. Y entonces en su tierra donde sus hermanos lo habían vendido, vino una grande hambre que tampoco fue accidente. Y esa hambre hace que los hermanos vengan a Egipto a pedir comida, donde oyeron que había comida, y tampoco era accidente que el jefe que estaba repartiendo las latas de sopa Campbell's era José. Y entonces, cuando están ahí los hermanos enfrente de José, José hubiera podido decir, ahora sí me las pagan todo lo que me hicieron. Hermanos en Jesucristo, lean Génesis 50, versículo 18 al 20, y veamos la lección tan profunda en la vida de José. Génesis 50, 18 en adelante, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Escuchen el versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José había comprendido que las circunstancias que él había atravesado, tan negativas en su vida, habían estado programadas por Dios.
Entonces, ¿por qué sigues teniendo rencor contra tu suegra? ¿Por qué le sigues teniendo rencor a tu ex esposo? ¿Por qué sigues albergando esa amargura en tu alma contra tu vecina que hace 3 años te puso cara de empanada? ¿No sabes que Romanos 8:28 en el Nuevo Testamento nos dice lo mismo? Todas las cosas. Aquí están incluidas las circunstancias, nos ayudan a nuestro bien. Todo está formando parte de la formación de tu carácter. Todo está calculado por un Dios que de los millones de millones de millones de millones de millones de millones de estrellas, a cada una de ellas nombra por su nombre. Todos los pelos de nuestra cabeza, de cada ser humano, los tiene contados. Todos los pajaritos y las células y los moscos y las garrapatas y los insectos y los animales y el pasto y cada granito de arena de la tierra, del mar, ¿sabe cuántos son? Ese es el Shaddai, el Todopoderoso. Ese es el Dios que murió por ti. Ese es el Dios que murió por mí. Es el Dios que sabe absolutamente todo lo que te va a suceder, lo que te ha sucedido, tus necesidades, tus angustias, y la Biblia nos dice, el que no escatimó a su Hijo, sino lo entregó por todos nosotros. Escuchen esto. ¿Cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos, hombres de poca fe? Oremos. Señor, si no comprendemos tu poder, tu sabiduría, que todas las cosas, metales, petróleo, plata, oro, la bolsa de valores, la devaluación del peso, si no entendemos que todo está bajo control, entonces el universo que vivimos es un universo sin control. Pero gracias a Dios, que la Biblia nos muestra que existe y está sentado en un trono, y todas las cosas están contribuyendo para la formación de tu programa. Gracias, Padre, porque no solamente los recursos naturales están en tus manos, sino que también nuestras necesidades tú las diseñaste a propósito. Tú nos creaste con la necesidad de comer, nos creaste con la necesidad de vestirnos, para enseñarnos a depender de ti, de nuestra comida y de nuestro vestido. Tú eres, Padre Santo, también el Dios de la Biblia, el Padre de Jesucristo, el que ha hecho que el hombre sea inteligente. Tú has hecho que el hombre pueda tener habilidad para componer música, para cantar, para componer rancheras, para componer música clásica, para esculpir, para diseñar, para ser arquitecto. Todo proviene, oh Dios, de ti. Padre, en este seminario estamos acá porque tú lo quisiste. Podríamos estar enfermos en México, pero tenemos salud para oír tu voz. Y tú también, Padre Santo, arreglaste las circunstancias de tal manera en México, de tal manera que pudiéramos venir, porque tú estás al control de ellas también. Y por eso nuestra alma te alaba en esta mañana, porque este pensamiento nos trae paz y nos muestra nuestra necesidad de depender de ti. Gracias, Señor, porque estás al control de todas las cosas y el dinero tú le das a quien tú quieres y tú también puedes empobrecer. Padre, manténnos con esa humildad de pensamiento y de dependencia hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén.